El libro de los Salmos. Los salmos expresan los múltiples sentimientos y luchas de los creyentes y abarcan desde la monarquía unida de Israel, el siglo X a.C., hasta los días posteriores al exilio, aproximadamente el siglo V a.C. Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite iniciar el estudio de una nueva lección, una serie de 13 lecciones bajo el título El libro de los Salmos. Durante estos días vamos a memorizar Lucas 24, 44, 45, según la Nueva Versión Internacional. Cuando todavía estaba con ustedes, dijo Jesús, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Cómo leer el libro de los salmos? Recordemos aquella frase, conocer para comprender. Si no conocemos, no vamos a comprender. Si no sabemos por qué razón se escribió, no lo sabremos entender. Muchos recurren a la literalidad, pero cuando leemos cualquier escrito, necesitamos entender quién lo escribió, en qué circunstancias lo escribió, para quién lo escribió, por qué lo escribió. A diferencia del resto de los libros de la Biblia, fue escrito por diversos autores, en diversas épocas y circunstancias, desde Moisés hasta el regreso del exilio babilónico. ¿Qué temas abarca? Temas diversos, y hay estilos diversos. Sobre todo, debemos tener en cuenta que es un libro inspirado, donde el Espíritu Santo nos habla directamente. Este punto hay que tenerlo muy en cuenta mientras estudiamos el libro de los Salmos. Es un libro inspirado. Quiere decir que los himnos, las alabanzas que se entonaban en aquellos tiempos eran himnos y alabanzas inspirados por el Espíritu Santo. Y la gran pregunta es, ¿los himnos que entonamos hoy en las congregaciones han sido inspirados por el Espíritu Santo? Sería muy saludable responder esta pregunta, porque de esa manera sabremos nosotros por dónde estamos avanzando. Un libro de himnos. Los salmos en el culto del antiguo Israel. Primera de Crónicas 16:7. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Los salmos fueron compuestos para su uso en el culto individual y comunitario. Se cantaban como himnos en el culto del templo, como sugieren las anotaciones musicales que mencionan instrumentos, melodías y directores musicales. El nombre de los salmos deriva de la palabra griega salmoi, canciones entonadas con acompañamiento musical, que es el título que se le dio en la Septuaginta, o los 70, así se lo conoce. Pero en hebreo su nombre es Tehilim, alabanzas. Los salmos eran usados como himnos para cantar durante el servicio de adoración en el templo, en las sinagogas, en todas las reuniones que se producían, tanto congregacionalmente, familiarmente o individualmente. En el sobrescrito de varios salmos se hace referencia a instrumentos, melodías y directores del coro. Por ejemplo, en el Salmo 9, el 45, el 88. ¿Qué es el sobrescrito?
es aquella inscripción entre paréntesis que está debajo del capítulo y el título de ese capítulo. Algunos de estos salmos eran usados en momentos especiales. Por ejemplo, el Salmo 92, en los momentos de adoración del sábado. El Salmo 113 al 118 y el Salmo 136 durante la peregrinación de las fiestas anuales y lunas nuevas. Recordemos que eran 3 fiestas anuales, 3 peregrinaciones durante el año. Estos salmos también eran conocidos como el Jalei egipcio. Los salmos 145 al 150 eran conocidos como el Jalei diario. En el culto matutino de las sinagogas, allí se los entonaba. La iglesia cristiana posteriormente adoptó también el libro de los Salmos como himnario de adoración, y esto lo encontramos nosotros en Colosenses 3:16, Efesios 5:19. Un libro de himnos, himnos probadamente inspirados por el Espíritu Santo. Pero conozcamos a los escritores, a los autores, a los salmistas. Salmo 3 dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Generalmente, el autor es mencionado allí, en la parte del título, en la parte del sobrescrito. ¿Quiénes fueron los autores y sus experiencias? ¿En qué circunstancias se escribieron los salmos? Recuerdan que hace un par de meses atrás estudiamos nosotros en el capítulo diario que estudiamos el libro de Salmos. Y allí nos encontramos nosotros con muchos salmos que en ocasiones nos cuesta entender. Nos cuesta entender porque tratamos de recurrir a la literalidad. Queremos entenderlo tal como suena. Pero muchas veces cuando nosotros leemos un escrito necesitamos también entender en qué circunstancias se escribió, quién lo escribió. La mayor parte de los salmos fueron escritos por David, segunda de Samuel 23:1. Otros autores fueron, por ejemplo, Asaf y sus hijos, que escribieron el Salmo 50 y el 73 al 83. Así se menciona en el sobrescrito. Los hijos de Coré escribieron los Salmos 42, 44 al 47, 49, 84, 85, 88. Ellos escribieron estos salmos. Shimán, esraíta, se lo menciona como el autor del Salmo 88. Etán esraíta, el autor del Salmo 89. Salomón es mencionado como autor de los Salmos 72 y 127. Moisés, el autor del Salmo 90. Como vemos, hay más de un autor. Muchos de los salmos revelan la experiencia personal de sus autores, experiencias personales muy parecidas a las nuestras, llenas, ¿no?, de emociones, cargadas de emociones. Las emociones forman parte del ser humano y por lo tanto muchas de esas experiencias no son familiares. Por ejemplo, algunos salmos expresan dificultades, otros dudas y sufrimientos, otros experiencias suplicando perdón divino. Otros salmos expresan alegrías. Hay otros que expresan devoción y gratitud a Dios por su fidelidad y amor. Otros salmos, esperanza en Dios, confianza en las promesas divinas, testimonio de la redención, clamor por salvación. Mientras vamos leyendo cada uno de estos salmos, tengamos presente ello. Y el sobrescrito nos ayuda a entender incluso en qué circunstancias se han escrito los salmos. Un cántico para cada etapa. Un cántico. La temática y el estilo. Este es otro punto que necesitamos entender de los salmos. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Los salmos hacen que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de experiencia humana y demuestran que los creyentes pueden adorar a Dios en todas las etapas de su vida. En todas las etapas. Los salmos engloban una gran variedad de temas que abarcan toda la experiencia. Por ejemplo, himnos que alaban a Dios como creador, soberano y juez. Adoración plenamente. Salmos de acción de gracias por las abundantes bendiciones de Dios. Dar gracias por cada bendición recibida. Salmos o lamentaciones suplicando a Dios que nos libre de los problemas, clamores. Y estos salmos hay muchos. Los salmos sapienciales con orientaciones prácticas para la vida, una especie de los proverbios. Salmos del Rey que señalan a Cristo como Rey y Libertador. También encontramos a los salmos históricos que repasan la historia pasada de Israel y la fidelidad de Dios para con él. Recuerden, si nosotros tenemos en cuenta lo que hizo Dios por nosotros en el pasado, no tendremos temor de afrontar el futuro. Los salmos históricos nos dan esa fuerza, esa vitalidad para seguir avanzando cuando el futuro se pone incierto. Los salmos están escritos en forma de poesía. La poesía hebrea difiere de la poesía occidental. Veamos algunos de los estilos en los cuales se escribieron estos salmos. Por ejemplo, el paralelismo. Salmo 8.3, un ejemplo de ello. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Un paralelo. Combina palabras, frases o pensamientos de forma simétrica, repitiendo o contrastando una idea. Esos son los paralelismos. Otro estilo, el de imágenes, utiliza un lenguaje figurado. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Salmo 98.8 es un ejemplo de ello. ¿Se dan cuenta? Un lenguaje figurado. Otro estilo, el merismo. ¿Qué es el merismo? El Salmo 88.1 es un ejemplo del merismo. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. ¿Qué es lo que está mencionando? El merismo expresa la totalidad mediante partes contrastantes, día y noche. Otro estilo en el cual los salmos fueron escritos, el juego de palabras. Emplean palabras con sonidos similares para resaltar un mensaje. En el Salmo 96.5 se crea un juego de palabras entre Elohim, dioses, y Elilim, ídolos. Leamos el Salmo 96.5. Dice, porque todos los dioses Elohim de los pueblos son ídolos, Elilim, pero Jehová hizo los cielos. Un cántico para cada etapa de nuestra vida. Un cántico que debemos tenerlo presente en todo momento. Cuando estamos alegres, estamos tristes, estamos preocupados, queremos planificar el futuro. Pero también los salmos son oraciones inspiradas. Es un libro de oraciones. Es bueno que lo tengamos en cuenta. Puede ser como modelo, puede ser como inspiración. Salmo 143.1. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que en ellos la voz es la de Dios entremezclada con la de su pueblo. Los salmos asumen la dinámica de interacciones vividas con Dios. En el Salmo 5.2 leemos, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Los salmistas se dirigen a Dios en oración de forma personal.
En Salmos, Dios y el hombre interactúan a través de las oraciones, de las alabanzas. El hombre, bajo la inspiración del Espíritu Santo, manifiesta su esperanza, miedo, ira, tristeza y dolor. Se muestra tal cual es, no se guarda nada. Sentimientos que trascienden las circunstancias, la religión, la etnia o el género de sus lectores. Todos podemos identificarnos en un momento u otro con el contenido de los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos expresan emociones. Los seres humanos solemos estar cargados de emociones. Podemos percibir en estas oraciones la actuación directa del Espíritu de Dios. En 2 de Samuel 23, 1 y 2 leemos: dijo David, hijo de Isaí, el dulce cantor de Israel. Así se le conocía a David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Pero también leemos en el Salmo 66, 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Tomamos aliento en la esperanza de que Dios escucha nuestra oración. La seguridad de que Él ha escuchado nuestro clamor. ¿Y cuál es el mundo de los salmos? Su protagonista, Dios. Dios siempre es el personaje central de las Escrituras, no el autor, no el que fue inspirado, sino Dios. Salmo 26, Nueva Versión Internacional. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. El mundo de Salmos se enfoca totalmente en Dios. Trata de presentar delante de Dios en oración y alabanza todas las experiencias de la vida. Dios es el creador soberano, el rey y juez de toda la tierra. Al igual que en la vida del salmista, Dios debe ocupar un lugar central en nuestra vida y sabemos que podemos contar con Él para todo. Veamos algunos ejemplos, apoyémonos con la diapositiva. Salmo 16, 8. Está siempre en nuestros pensamientos. Si no lo está, permitámosle que esté presente en nuestros pensamientos. Salmo 44, 8. Nos gloriamos en Él y lo alabamos en todo tiempo. Mañana y noche, como dice el salmista. Salmo 46, 1. Él es nuestro amparo y fortaleza en tiempos de zozobra, en tiempos de angustia. Salmo 57, 2. Clamamos a Él buscando su favor. Nos sentimos angustiados, desesperados, clamamos a Él. Salmo 62, 8. Derramamos ante Él nuestro corazón, como lo hizo Ana en el pasado. Nos mostramos a Dios. No ocultamos nada porque Dios lee lo más profundo de nuestro ser. Salmo 82, 8. Reclamamos su justicia. Suplicamos, apelamos que su justicia se manifieste en nuestra vida. El Salmo 121, 7. Sabemos que Él nos guarda del mal. Miren el mundo de los salmos, Dios presente en cada uno de ellos. Gracias a Salmos sabemos que Dios nos escucha, aunque no lo podemos ver, y contesta nuestras oraciones en el momento oportuno. Dios está en su santo templo, pero también está a nuestro lado. Salmo 11, 4, 23, 4. Podemos estar confiados y seguros en su presencia. Salmos 119, 158. El Salmo 119 expresa las bondades de la ley de Dios, las bondades de la palabra de Dios. Dios presente a lo largo de todo el libro de los Salmos. Los Salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios.
La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia, la misericordia del pacto de Dios. ¿Cómo leer el libro de los Salmos? Hay que entender para comprender. Hay que tener en cuenta quién lo escribió, en qué circunstancias lo escribió. Eso es un modelo para nuestra alabanza, para nuestra adoración, un modelo para nuestras oraciones, pero sobre todo, nunca perdamos de vista. Dios está presente en cada uno de los salmos. Iniciemos esta maravillosa experiencia del estudio del libro de los salmos. Que Dios te bendiga. Amén.